Desde luego fue una elección muy sorpresiva y creo que en buena medida vimos por mucho tiempo lo que queríamos ver, pero fue una elección muy reñida. En realidad los datos de las encuestas, ahora bien vistos en retrospectiva, dan una elección muy reñida. Y también es importante anotar que estamos en presencia de un sistema mayoritario. Y ese sistema mayoritario se traduce a que en términos de voto popular, Clinton ganó por un margen muy chiquito de 0.2%, pero ganó. Como es un sistema mayoritario, cuando lo vemos en términos del colegio electoral, pues le da la vuelta. Trump gana y gana en términos de votos del colegio electoral por 8%. El triunfo de Trump está explicado casi en su totalidad por la dinámica del colegio electoral. Como sabemos, en Estados Unidos no gana quien obtiene la mayor cantidad de votos de la población, sino quien obtiene la mayor cantidad de electores en el colegio electoral. Se sabía ya de antemano que la elección se iba a definir en algunos estados en particular, los llamados estados columpio o swing state, que son aquellos estados que en algunas elecciones votan demócrata y en algunas otras votan republicano. Por eso la atención estaba puesta particularmente en algunos de ellos. Algunos análisis habían planteado que el triunfo de Hillary iba a estar asegurado si lograba sostener una mayoría en una serie de estados en el noreste y en el este, que algunos habían denominado como una suerte de pared azul, ¿no? Digamos, si Trump no lograba penetrar en esa pared azul, Hillary iba a ser la presidente. El resultado nos muestra que efectivamente Trump logró ganar algunos de estos estados y eso fue lo que le permitió obtener la elección. Y estos estados particularmente son los que se ubican en el noreste, en lo que se denomina el cinturón del óxido o el Rust Belt, y podemos identificar ahí al estado de Michigan, al estado de Wisconsin y al estado de Pensilvania. Esos son los tres estados que, a diferencia de lo que había pasado con Obama en 2012, Trump logró ganar este año y fueron los que le aseguraron la elección. Lo interesante es que la diferencia en estos tres estados fue muy reducida, ¿no? Digamos, algunos análisis plantean que más o menos 100.000 votos fueron los que definieron la elección en esos estados y permitieron que Trump lograra la cantidad de votos electorales necesarios para poder ganar la elección presidencial. Es sorprendente por las posturas y por los insultos de Trump a lo largo de la campaña. Empezó insultando a los mexicanos, a los ciudadanos estadounidenses hijos de migrantes, a los afroamericanos, a los musulmanes, a musulmanes que han peleado por Estados Unidos fuera del país, y terminó con una denigración a las mujeres en general. Y además pues va en contra de lo políticamente correcto, de lo que se esperaba como políticamente correcto, ¿no? Propuso castigar a las familias de sospechosos de terrorismo, construir un muro muy grande entre México y Estados Unidos, y pues otras medidas que en general no nos esperamos, como deportar a todos los indocumentados que hay en Estados Unidos. Lo que es interesante es la coalición que permitió la elección de Trump. No es una cuestión de ingreso, no es que los pobres hayan votado por Trump y los ricos por Hillary. Es un grupo claramente identificado, son personas blancas sin educación universitaria. Son personas que se identifican con el Partido Republicano, son conservadoras, consideran que la economía nacional en Estados Unidos va muy mal y desaprueban la gestión de Obama. Y además hay una proporción importante de minorías que también votaron por Trump. El 30% de los hispanos votaron por Trump, el 30% de los asiáticos votaron por Trump e incluso el 8% de los afroamericanos votaron por Trump. El 43% de las mujeres votaron por Trump, el 53% de las mujeres blancas votaron por Trump. Y esto es muy sorprendente, dado que es un candidato que recibió numerosas acusaciones de acoso y hostigamiento sexual. En el caso de Hillary, un problema importante, digamos que no se ha resaltado demasiado porque el eje ha estado puesto en entender a los votantes de Trump. Parte del resultado electoral ha tenido que ver con que los votantes demócratas no acompañaron a Hillary en las proporciones en las que acompañaron a Obama en las dos elecciones precedentes, ¿no?
Si uno analiza en términos generales, la cantidad de votos que recibieron los demócratas cayó en casi 6.600.000 votos respecto de los votos que ha recibido Obama. Y si uno se fija en particular en estos tres estados, en Pensilvania, en Wisconsin y Michigan, se da cuenta que la participación demócrata cayó en estos tres estados, de manera tal que si esos votantes potenciales hubiesen ido a las urnas, Hillary hubiese ganado en los tres estados y se hubiese asegurado la mayoría en el colegio electoral. ¿A qué responde esto? Bueno, responde en gran medida a que para muchos votantes demócratas Hillary no resultó probablemente una candidata lo suficientemente atractiva como para ir a votarla, y esto fue importante particularmente en ciertos grupos demográficos, ¿no? Como el de los afroamericanos que habían estado o habían ido a votar masivamente por Obama y que en este caso no participaron tanto y por lo tanto Hillary no consiguió la cantidad de votos suficientes entre estos sectores. También se ha hablado de que ha habido un número de votantes que en el 2012 y en el 2008 votaron por Obama y que en este caso votaron por Trump. Y si bien no es posible realmente estimar qué cantidad de votos ha representado esto, la proporción de este tipo de votantes en el total parece no haber sido, sin embargo, lo suficientemente alta como para haber decidido la elección. Un último punto que me gustaría destacar es que no solo esta elección ha llevado a un triunfo de los republicanos en la contienda por la presidencia, sino que ha llevado a que los republicanos tengan ahora mayoría no solo en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados. Y esta combinación de presidente, Senado y Cámara de Representantes republicanos es una combinación que no se ha dado en décadas y que puede tener efectos importantes, no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo porque seguramente haga que muchas de las políticas de corte conservador que impulse Trump desde la presidencia tengan apoyo en la Cámara y en el Senado, y esto haga que puedan ser implementadas, sino también porque hay una cuestión que está pendiente, que es el nombramiento de un juez en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Esto porque desde la muerte de Scalia, que digamos, uno de los jueces tradicionalmente más conservadores de la Corte, el Senado particularmente ha bloqueado la propuesta del presidente Obama, planteando que recién iba a considerar nombrar a un juez en la Corte cuando hubiese un presidente republicano, ¿no? Digamos, y esta combinación que hasta hace un par de meses parecía ilusoria, ahora se ha dado. Y tal como hemos escuchado en los debates y en varios discursos de Trump durante la campaña, su propuesta es nombrar a alguien que tenga un perfil conservador similar al que tenía Scalia. Entonces, es muy posible que este nombramiento se logre en el corto plazo. Y esto va a tener efectos a largo plazo porque, digamos, el balance de la Corte va entonces a cambiar para el lado conservador. Y pensando que existe la posibilidad de que se produzcan nuevas vacantes en los próximos años y que sean completadas con jueces que tengan también un perfil conservador, esto va a llevar a que puedan revisarse muchas de las decisiones que han sido que han tenido una larga data. En el caso de Estados Unidos se han sentado precedentes importantes, ¿no? En particular, por ejemplo, la legislación que ha tenido que ver con el aborto, ¿no? Digamos, es muy posible que si hay una corte conservadora puedan surgir intentos de desafiar la jurisprudencia que existe sobre el tema y que se pueda revertir la visión que ha imperado en términos judiciales en las últimas décadas, ¿no? Y lo mismo podemos pensar en términos de legislación referida a por ejemplo, la limitación de los derechos electorales de ciertos grupos de la población, o
la legislación referente a el matrimonio igualitario que se ha ido impulsando en varios estados, o que se continúe con la legislación referida a el rol que las corporaciones pueden jugar en el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Así que este es un tema que seguramente tenga efectos a largo plazo y que genere un cambio en algunas de las premisas que han tenido sustento a lo largo de los años en Estados Unidos. Y eso nos lleva a pensar en términos más generales, en qué imaginario se mueven las mujeres que deciden lanzarse a ser candidatas en Estados Unidos. Y es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué en otras democracias consolidadas y no tan consolidadas como en América Latina ha habido ya líderes mujeres y por qué en Estados Unidos esto no ha ocurrido? Una hipótesis que se lanza, que me parece que es muy interesante, es que en general en los países, en Alemania, en el Reino Unido, en 2 ocasiones, en Brasil, en Chile, en Colombia, en todos esos países se asocia el Estado con protección, el Estado benefactor, y por tanto tiene características femeninas, ¿no? Tiene características hasta maternales. En contraste, en Estados Unidos, la identificación del líder de los Estados Unidos es el comandante en jefe, y ese es un personaje, una personalidad totalmente masculina. Eso quiere decir que nos falta todavía mucho de cambiar el imaginario en Estados Unidos para que finalmente pues, una mujer sea presidenta.